Sí hay una devaluación, porque de hecho iba a haber una devaluación. ¿Por qué? Porque si vos tenés una franja donde tenés un dólar alto y un dólar oficial más bajo, como venía ocurriendo, de algún momento eso iba a converger, se iban a unir en algún punto, que quiere decir que el dólar que estaba MEPO, el valor contado con liquid, iba a bajar y el oficial iba a subir. La devaluación es hoy 100 pesos, lo cual tiene una tendencia a la baja. Este tipo de medidas no la podemos analizar 1, 2, 3 días después de que ocurrió, Sí. ¿ok? Porque juegan un montón de factores. Dejemos que pase 2 semanas, luego de 2 semanas vemos dónde se va a estabilizar ese valor y ahí vamos a tener el valor verdadero de la devaluación. Bueno, o sea que es muy Que va a ser, entiendo pronto, yo, más pequeña que esta. claro, o sea que es muy pronto Pero tu entonces. pregunta es Sí, clara. sí, Esa devaluación, ¿dónde me afecta a mi bolsillo ciudadano que va a hacer crecer precios? sí. O Si sea, la devaluación es del 10%, eso se traduce más o menos en 4,5 puntos en el índice de precios. Eso es lo que muestra los últimos años en nuestra provincia. sí, Vieron que en el observatorio también hacemos un reglamento de precios, también hacemos un reglamento de precios en Esquel, y eso lo que nos da en la historia de los últimos 10 años es que cada vez que hubo una devaluación, como mínimo el 35% va a precios hasta casi el 50%, por eso decimos que alrededor del 4 puntos, el 40% de esa devaluación se traduce en aumento de precios. ¿por qué? No te Entonces, quiero, no te quiero, y no quiero usar de cuestiones muy técnicas quizás para no, sobre todo nosotros, como digo, no confundirnos, pero ¿por qué si se devalúa 10% el impacto a precios es un porcentaje menor? No se traslada tal cual. ese porcentaje de traslado es lo que a nosotros nos dice la historia de lo que pasó en nuestra provincia o en Patagonia. Sí. ¿Ok? No es un dato que vos vas a tener en una bibliografía académica, si vos querés. Ah, ok. Es un dato que nosotros arribamos en los últimos 10 años, llegamos a esta conclusión, que más o menos de cada 10 puntos que hay de alguna devaluación, eso se traslada sí o sí a precios. Sí. ¿Cuándo? Inmediatamente. A los 3, 4 días ya está trasladado en precios. Ujú. No hay que esperar algo. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces tu pregunta es, ¿por qué si se devalúa la relación del peso y el dólar cambia? Porque eso lo reflejo, lo veo yo en el supermercado. Sí. El supermercado piensa que cuando vaya a reponer su mercadería, al que le compra esa mercadería va a aumentar el precio porque muchos de los componentes que tiene ese producto son importados. Sí. Y que aparte va a perder, si no ajusta el precio, va a perder una capacidad de reposición él mismo y que aparte va a perder un porcentaje de su rentabilidad. Entonces, Ujú. ¿qué hace? Desde el fabricante aumenta el precio y de ahí una cadena hacia abajo, del Sí. mayorista aumenta el precio, el minorista aumenta el precio y nosotros vamos a la boca de expendio y encontramos un precio mayor. Claro, Alejandro, hay un componente especulativo, sobre todo muy fuerte ahí, porque una cosa es que, bueno, concretamente a vos te aumente, tenés un insumo que es importado y te digan, bueno, ahora te sale 10% más caro, entonces vos ves cuánto más después lo trasladas a tu precio para absorber eso. Pero vos decías, hay un componente especulativo ahí, de alguien dice, Por bueno, pero me supuesto, parece que quizás más adelanto, si yo puedo llegar a perder. por supuesto, a esa cuestión especulativa nosotros la llamamos expectativa en términos Expectativa. académicos, pero Bien, es lo que vos acabas de decir, un carácter especulativo, que tenemos todos. Si a vos te dicen que la semana que viene el kilo de carne va a aumentar un 30%, y vos comprás habitualmente todas las semanas 2 kilos de carne picada, ¿qué vas a hacer hoy? Vas sí, a ir a comprar carne hoy, la que necesitas la semana que viene y la pones en el freezer. sí, sí, Más simple, si te dicen, che, la nafta va a aumentar el 5%, vemos colas enormes en la sí, estación de servicio para cargar un tanque y ahorrarnos el 5%. claro. Todos funcionamos igual. Claro. Bueno, a ver, entonces, según los estudios que ustedes tienen,
puntos más, puntos menos, siempre que hubo una devaluación se trasladó a precios. Estaba mirando con detenimiento lo que ustedes han publicado como el informe mensual del IPC en marzo 2025, que incluye, obviamente, el índice de precios, tanto a nivel nacional como en Patagonia, que ha sido un poquito más bajo. Pero sobre todo quiero, Alejandro, preguntarte por esto, porque hacen ustedes un reconto sobre el final del impacto de las devaluaciones de los últimos años. Por ejemplo, arrancando por el agosto del 2023, que es un momento clave, es el momento de la pospaso, ¿sí? Después de las elecciones primarias. Ya ahí hubo una devaluación fuerte. Hay dos que fueron muy fuertes. La última fue la de agosto del 2023, donde hubo una devaluación y que el traslado en ese momento fue uno de los más fuertes a precios, por una cuestión de expectativa. Sí. Si la devaluación, te hago un ejemplo para no cambiar el ejemplo que veníamos tratando, fue del 10%, más de la mitad de ese porcentaje se trasladó a precios. Sí. Porque la gente creyó que esa devaluación no iba a alcanzar. Claro. Entonces, hizo esa previsión toda la cadena productiva y la de servicios y la venta, y eso terminó en que los precios aumentaron más de lo que se esperaba. Bueno, Alejandro, después llega el momento del balotaje. Gana Milei, pierde Massa, ¿sí? El representante del gobierno de la gestión anterior de Alberto Fernández, y se produce una fuerte devaluación en diciembre del 2023. También se trasladó a precios y fuertemente. Recordá, diciembre y enero, sí, febrero 2025, que en un mes tuvimos casi 20% de inflación, ¿te acordás? Sí, diciembre de 2023, el gobierno de Milei terminó el mandato de Fernández, se arrancó Milei y después en enero se conoce 25,5 la inflación, luego de una devaluación que fue del 119%. Claro, está bien, la devaluación fue atroz en ese momento, ¿ok? Sí. Una devaluación tan grande tampoco es que se va a trasladar tan fuerte a precios. En términos relativos, fíjate, vos me estás diciendo que cerca del 22-23% fue lo que se trasladó a precios de esa devaluación. Sí. Y yo te digo que en promedio esto está cerca del 0,40, es el 40%. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces es algo que la gente esperaba. Como la gente la esperaba, su traslado a precios fue más preventivo que otra cosa. Uh-huh. Bueno, esto, como digo, ¿sí? Está estudiado, ustedes lo tienen relevado, digo, cada vez que hubo devaluación hubo traslado a precios. Ahora, lo que hablábamos de esta coyuntura, de lo que está pasando actualmente, un escenario que se hablaba, Alejandro, durante el fin de semana, después de conocida la apertura esta del cepo y de estas bandas de flotación, es que el lunes iba a ser un lunes absolutamente caótico, catastrófico. No ocurrió eso. ¿Por qué no ocurrió y qué entendés que va a suceder en estos próximos días? Primero, yo creo, lo primero que habría que hacer es explicar las medidas, que lo voy a tratar de hacer en 2 nanosegundos para que no aburrir a la gente, pero en términos que la gente lo entienda. Las medidas no son solo para levantar el cepo cambiario. Ajá. Son más profundas que eso. Nosotros le prestamos atención a la cuestión del cepo cambiario porque es lo que nos influencia directamente. Sí. ¿Está bien? Estas medidas son un conjunto de medidas que son 3 en particular. Una de ellas es el cepo, de lo cual apuntan al mediano y largo plazo. Son medidas de mediano y largo plazo. Sí. Que están buscando bajar la inflación en el mediano y largo plazo. ¿Era necesario realizarlas? Sí, porque las reservas venían cayendo muy significativamente y tocaban un piso bajo que no iba a ser sostenible. Entonces, algo había que hacer. Sí. ¿Está? Entonces, en ese paquete de 3 medidas buscan esto: frenar la inflación. Si frenan la inflación, no hace falta devaluar. Y si no hace falta devaluar y frenar la inflación, ya no es un problema mío la inflación. Sigue la segunda etapa de todo este proceso, que es fomentar las inversiones para fomentar
o el desarrollo. Sí. Básicamente el crecimiento para hacerlo más pequeño. Este conjunto de medidas debieran producir en el mediano plazo una baja de las tasas de interés, porque bajó la inflación, se mantiene el tipo de cambio y no hay más un déficit fiscal. Por lo tanto, el Banco Central no requiere emitir plata para financiar ese déficit. Por lo tanto, no emite más moneda, no solo no emite, sino que en términos del PBI viene sacando, lo cual como medida de política dice a partir de diciembre eso va a ser más fuerte todavía. Diciembre de este año va a ser más fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber plata disponible del ahorro, y ahora explico por qué del ahorro, Ajá. que los bancos van a tener, y como ya no hay quien lo demande desde el Estado, que era el principal demandante de esos fondos, van a ir al sector privado. Va a haber un exceso de esos fondos sobre la demanda de los créditos. Y eso termina en una baja de las tasas de interés. ¿Ok? Sí, sí. ¿Por qué digo que va a ir al ahorro? ¿Sí? ¿Por qué va a aumentar nuestro ahorro? Porque te hago una pregunta. Suponete que vos tenés 10 millones de pesos hoy. Después de este conjunto de medidas, pasaron 15 días de las medidas. Sí. Ya saquemos la cuestión política del medio, de las discusiones, de tirar, recibir, saquemos esa cuestión, estamos en tranquilidad de vuelta. ¿Vos qué haces? ¿Ponés esos 10 millones en plazo fijo o comprás dólares y los pones en el banco? O comprás dólares y los guardás en el colchón. Yo la última que haría es comprar dólares y poner en el colchón. La segunda que no haría, pues comprar dólares y poner en el banco. La que sí haría, mantendría en pesos, porque estoy creyendo que no voy a tener próximas devaluaciones grandes. Sí. El gobierno ya nos estaba diciendo que va a ir devaluando al 1% todos los meses. Sí. Eso es parte de las medidas. Esos ahorros terminan en el banco en plazo fijo. ¿Y a dónde van a ir? ¿El banco qué hace? Con tu plata que te sobró, te paga una tasa del 10%. Y yo necesito plata, voy al banco y me cobra el 15%. Y se queda con el 5% que es su ganancia. Eso se llama spread, diferencia entre tasas. ¿Ok? Que hoy es altísima la diferencia entre tasas, es spread. Y eso ocurre por cuestiones de riesgo. ¿Ok? Todo eso debería disminuir lentamente en el tiempo. Y ahí es donde apuntan a que, con baja de tasas, mira lo que te digo, sin déficit fiscal, con baja de tasas en el tiempo, sin una inflación galopante o acelerada en términos de disminución, Sí. y con un tipo de cambio estable, más lo que acaba de decir el Banco Central como, viste que te dije que eran 3 medidas. Sí, sí, sí. La segunda es que los inversores van a poder disponer de sus utilidades para enviar al extranjero, o que van a poder comprar bienes y servicios importados para su producción, pagándolos como máximo 30 días, cuando hoy es hasta 180. ¿Eso que asegura? Que estén dadas las condiciones para que se invierta. Y eso es lo que empieza a acelerar el crecimiento. En política económica, vos podés fomentar el crecimiento en el corto plazo a través del consumo, sí. procrear, te doy la heladera en 12 cuotas sin interés, entonces te vas contento con tu casa a la heladera. Sí, eso es fomentar el consumo. Pero en el mediano y largo plazo no puedo crecer a través del consumo. Claro. Tengo que crecer a través de la inversión. Y eso es lo que se está buscando. Bueno, pero vos me estás planteando... Pongámonos el casco, sí, porque la cosa todavía no viene fácil. Bueno, pero vos me estás planteando que vamos a sufrir algún tipo de cimbronazo, un traslado a precios, 4 o 5 puntos, pero que en definitiva entendés que por lo menos, según lo planteado por el gobierno, esto nos lleva a un mejor horizonte, digamos. ¿Se empezará a ver la luz al final del túnel? O... Claramente, en mi visión, sí, hay una luz en el túnel. Lo que tenemos que seguir es que el déficit fiscal sea cero.
Pero a costa Si de, hay pero, déficit perdón, fiscal, Alejandro, pero a costa de qué? Porque el déficit sí, fiscal, yo o te conté el la equilibrio ahí, parte, sí, te conté la parte linda de la película. claro, por Ahora, si querés, eso. te cuento la parte no linda de la película. Porque se logró ese equilibrio Esto, fiscal con los jubilados más en la miseria de lo que estaban, por ejemplo, ¿no? Los jubilados fueron los que pagaron ese ajuste, el empleo bien, público, no hay obra pública, no te tapan te casi ni un bache. cierro, te cierro el comentario y voy a la parte no linda. A ver, ¿Está? Si esto esquema se mantiene si hay déficit fiscal cero. Si no hay déficit fiscal cero o empieza un déficit fiscal, sí, todo, volvemos a lo que teníamos. Y este esquema no sirve y quedamos más endeudados. ajá, ¿Se entiende? se Bien. entiende, sí. Si tenemos eso en la cabeza es lo que está pensando el gobierno. Listo. Ahora dejemos la teoría de todo lo que debería pasar y vamos a la realidad de lo que nosotros tenemos en nuestro lugar. Pobreza se disparó, aunque los primeros índices empiezan a marcar una disminución, claramente todo esto va a aumentar la Sí, pobreza y la indigencia nuevamente. ajá, Nos quedamos sin presupuesto prácticamente para el sector público porque el déficit fiscal lleva a eso. sí, Y esto es lo que vos estás diciendo, che, los el empleados recorte, públicos, serruchito nos pegaron, por sí, ejemplo, el sí, sistema educativo, ni hablemos, sí. las universidades. Motosierra, más que serrucho, motosierra salvaje. Sí, sí, motosierra, pero con las de las grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, obra pública Cero. la cerramos, pero si usted mira el presupuesto, los gastos van en obra pública y en infraestructura para un sector, el de seguridad. Sí, claro. El resto no. O sea, el presupuesto habla, por lo menos a mí me habla. Sí, 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 sí. Sacan de Bien, acá, bueno, pero en entonces realidad todo eso que es, sí. en el salario real, por más que se me haya empezado a recuperar o estabilizar en los últimos meses, pero yo siempre digo, suponete un tobogán. Nosotros estábamos arriba del tobogán, ahora estamos abajo del tobogán, nuestros ingresos estaban allá arriba, nuestra capacidad de compra. Ahora está acá abajo. Bueno, si se estabilizó, está bien, se estabilizó acá abajo, con una Claro, menor capacidad de compra que antes. claro. Listo. Pero, digo, todo eso es negativo, todo eso lo estamos sufriendo todos en mayor o menor medida, y eso nos va a desaparecer prontamente. ¿Sí? Sí. Lo tenemos que tener claro. Pero la tenemos clara, ¿por qué? Porque vemos que hay un horizonte y que ese horizonte tenemos que aguantar hasta fin de año para empezar a ver los resultados positivos de todo esto. Bueno, bueno. ¿Está? Sí, sí, es Entonces, un montón, está todo pero bien bueno. aquello, todo esto está más o menos, Sí. pero todo en conjunto apunta a algo con números claros y con una política clara que ahora la sabemos cuál es. Ujú. Bueno, ¿Está? hablamos, espero que hablemos antes, pero también a fin de año para ver si llegamos a la luz esa al final del túnel, que sea una luz de Estaría bueno esperanza. repasar esto dentro de un Sí. mes, Ajá, por ejemplo, o de acá a 15 días nomás. sí, ¿Sí? A decir, bueno, que ya se sale toda la cuestión especulativa sí, y sí, digamos, bueno, ¿cómo estamos ahora? Yo digo que un valor del dólar en 1.200 está bien, pero a mí no me está preocupando el 1.400, ¿eh? A mí me preocupa el 1.100, al contrario de todo el Bueno, mundo. pero ahí te pido que seas recontra breve y después lo hablamos, como te digo, en otra oportunidad. Espero que sea mucho antes de fin de año y de la luz. Sí, cómo no, disponible. O el tren de frente, no sabemos de qué es esa luz que se observa. Pero Claro, pará. esperemos que no venga de frente la luz. Te pido 30 segundos para esto, que yo sé que es re complejo, pero a ver cómo lo resolvemos. Porque, bueno, vos decías, te preocupa el dólar barato, pero después cuando hablamos de un dólar caro decimos, che, pero el dólar caro de evaluación nos lleva a precios, todo eso, y a mí no me conviene, pero hay otro que dice, no, pero tampoco conviene el dólar barato. ¿Qué nos conviene? ¿Barato o caro? O no sé. Es complicado explicarlo en breve, pero vamos a tratar, A ver. muy brevemente. Una devaluación te llevó el dólar de arriba. Sí. Listo, pero eso pasó una sola vez. Después se mantiene ahí.
Y mantenerse ahí quiere decir que no va a tener efecto sobre precios. ¿Ok? ¿Y quién está contento con un valor alto del dólar? Todos los que exporten. Sí. Nosotros no, porque el mundo se nos hace más caro, Sí. y nuestras importaciones son más caras. Ahora, como ahora el valor, esa franja va a depender del mercado, ¿sí? A mí lo que me preocupa es que cuando todo esto pase, haya una tendencia que nosotros nos saquemos los dólares de encima. O sea, ¿eso quiere decir que voy a sacarle el colchón o lo voy a ir a vender? Nosotros no, porque no tenemos una gran influencia en el mercado. Pero los grandes sí, van a ir tras rentabilidades. Y como el dólar no va a ser rentable, los van a dejar y van a ir a otro lugar. Entonces eso hace una presión de venta que va a tender a bajar el dólar. Y si el dólar baja, hay desincentivos a la exportación, de si mantengo los grandes, que son los que lo pueden hacer, Sí. no exporto este año, exporto muy poquitito y guardo la soja para el año que viene. ¿Y eso qué hace? Nos joroba porque no tenemos la mayor provisión de dólares que son las exportaciones. Claro, claro. Bueno, Espero Alejandro, haber sido muy breve y claro. Clarísimo, clarísimo. Pero nos queda mucho por charlar, así que lo haremos en otra oportunidad. Te agradecemos por el contacto y te convocamos para una próxima nota. Dale. Cómo no, a disposición, un gusto de estar con ustedes y un abrazo a toda la familia en Esquel. Muy bien, ahí está, muy bien, gracias. Alejandro Jones es economista, es integrante del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia. El último dato antes de irme a la pausa, que es un dato también fuerte del trabajo que hace el Observatorio de Economía y tiene que ver con la canasta básica alimentaria y la canasta básica total marzo 2025 para la ciudad de Esquel. La canasta básica total, o sea, la línea de pobreza por debajo de esto, una familia de 4 integrantes, varón, mujer y 2 hijos pequeños, 6, 8 años, si no junta esta guita por mes, está por debajo de la línea de pobreza. ¿De qué plata te estoy hablando? De 1.376.324. Es el número que está arriba en el afiche. Ahí está, 1.376.324 pesos. Si vos, que me estás escuchando, tenés una familia más o menos así con esta composición, ¿sí? 2 adultos, 2 niños, niñas, y no juntan esa plata, están por debajo de la línea de pobreza. Tenés que juntar casi un palo 400, un poco menos, pero un palo 400 para redondearte un número. Bajo la línea de indigencia, 606.000 pesos, ¿sí? Poquito más de 600.000 pesos. Si ya no llegás a eso, estás por debajo de la línea de indigencia. De hecho, hay gente que cobra todos los meses por debajo de la línea de indigencia. Incluso gente que cobra con recibo de sueldo. Ni hablar de aquel que está de manera informal, vos que estás de manera informal, que no tenés recibo de sueldo, que no tenés ningún aporte, que no tenés obra social ni nada, seguramente estás cobrando por debajo de esta plata que te estoy hablando, 600.000 pesos. Y vos que tenés recibo de sueldo, que trabajás para el Estado, probablemente también estés debajo con tu sueldo de la línea de indigencia.